Hola a todos, bienvenidos a la videoexplicación sobre series documentales. Este trabajo es presentado por el estudiante Sergio Alejandro Hidárraga Ortiz del grupo 5 de la asignatura Gestión Documental para el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. La serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Las series documentales se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de sus propios objetivos. La serie documental está integrada por varios documentos que son el resultado de la acción constante del cumplimiento de sus procesos y procedimientos administrativos o técnicos en sus diferentes oficinas. Generalmente están formados por el mismo tipo de documento o unidades documentales, que también responden a unos asuntos similares, generando como resultado una información seriada. Cada serie documental está asociada a un asunto en particular, cuya denominación resulta del análisis del contenido de los documentos reunidos al trámite que los genera. Existen dos clases de series. La primera es aquella que se encuentra conformada por unidades documentales simples, es decir, que son del mismo tipo documental. Cada documento en esta serie es independiente, su contenido no tiene relación directa con los demás de la misma serie. Sin embargo, lo que tienen en común es que tienen los mismos rasgos estructurales o formales. Los tipos documentales de las series documentales simples se colocan sistemáticamente unos a continuación de otros y su ordenación permite controlar su producción. Los pasos metodológicos para su ordenación son: análisis de las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. Selección del sistema de ordenación, numérico simple o numérico cronológico que convenga de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación acordada. Almacenamiento de las series documentales en adecuadas unidades de conservación. Foliación de los documentos en cada unidad de conservación e identificación de cada una de las unidades de conservación. Ejemplos de este tipo son la segunda clase de serie son las formadas por unidades documentales complejas. Estas series están conformadas por expedientes. Cada uno está compuesto por varios tipos documentales diferentes relacionados con un mismo trámite. Cada expediente es diferente y por lo general se almacenan en unidades o carpetas separadas. Sin embargo, existen expedientes de gran volumen que se deben dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Los pasos metodológicos para su ordenación son: análisis del contenido de las unidades documentales para establecer su pertinencia al trámite o proceso, ya sea administrativo o técnico. Verificar que cada unidad documental, compleja o expediente refleje el orden original del trámite. Selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación de la serie. Almacenamiento de cada expediente en la adecuada unidad de conservación de acuerdo con el sistema de ordenación seleccionado. Almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación. Foliación de todos y cada uno de los documentos que conforman los expedientes.
y la identificación de las diferentes unidades de conservación. Ejemplos de esta clase de series son los procesos judiciales, las licencias de construcción, asimismo las licencias ambientales, contratos de obra, entre otros. Cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental refleja la jerarquización y clasificación que se le da a la documentación que produce una entidad. En él se registran las secciones, subsecciones, series y subseries documentales. Los cuadros tendrán la misma cantidad de casillas como de unidades productoras de documentos conforme al organigrama institucional. Cada unidad se identificará con un código. Cabe resaltar que el código se asigna a las dependencias según el nivel jerárquico que ocupan en la estructura de la entidad. Ese código puede ser numérico o alfanumérico, de acuerdo con lo establecido en cada organización. El código alfanumérico estará formado por las siglas que identifican a la dependencia, seguido del número que le corresponda en cada serie documental. El cuadro de clasificación que se establezca deberá reflejar la estructura institucional del análisis y la delimitación de funciones de cada dependencia. Se establecerá el lugar que han ocupado y ocupan en la formación, evolución y gestión de la institución. En el cuadro de clasificación documental se distingue la organización del fondo documental en dos niveles. El primero está ligado con la estructura de la institución y corresponderá a las secciones y subsecciones. El segundo se refiere a las series y subseries documentales. Además de las dependencias, en el cuadro de clasificación deben registrarse las series documentales producidas en el ejercicio de las funciones de la entidad, a las que se les asignará un número siguiendo un orden establecido en cada dependencia, el cual, agregado a esta, identificará la serie. Es importante recalcar que los cuadros de clasificación deberán ser coherentes con la estructura de la entidad, es decir, que cada vez que en la institución se suceda una reestructuración o modificación interna, el cuadro deberá modificarse de tal manera que la estructura tenga su propio cuadro de clasificación, que pueda reflejar los En la elaboración de los cuadros de clasificación documental, se debe identificar lo concerniente a quién es el responsable por las orientaciones frente a la construcción del cuadro, cuándo es el momento ideal para su diseño y de dónde se recopila la información necesaria para la elaboración y posterior aplicación. En cuanto a quién debe elaborar la herramienta archivística, es vital que la dirección y coordinación sea del bibliotecólogo y archivista, por su experticia teórica e integral en el área, además de poseer una visión clara, concisa y técnica frente a la elaboración, evaluación y aplicación de este tipo de cuadros. Se debe contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario que brinde sus aportes en la identificación de tipos documentales, en la elaboración de series e incluso en llegar a plantear algunas recomendaciones en cuanto a la denominación para la agrupación, frente a cuando la experiencia por lo regular enseña y recomienda que se debe realizar después del segundo semestre de cada año, por ser esta época perfecta, ya que la mayor parte de los expedientes se encuentran físicamente con documentación ya tramitada y sin ser excesivo su volumen. Además, presenta una idea más clara de las posibles series y o subseries a integrar por cada organismo productor. Determinado el quién y el cuándo, se elabora el cuadro. En cuanto a dónde, se realiza la investigación, la recopilación y análisis de la información relevante para elaborar el respectivo instrumento de trabajo. Se realiza una serie de pasos que incluyen la entrevista a los miembros de la organización.
Debido a esto, establecemos la existencia de 5 elementos fundamentales en la elaboración de todo cuadro de clasificación documental. La historia institucional. Cuando hablamos de este tipo de historia nos referimos al levantamiento de la información relacionada con cada una de las unidades administrativas que existen y han existido en la organización a lo largo de su desarrollo y evolución, así como la posible documentación que le corresponde organizar, administrar y custodiar a cada uno. Manual de funciones. Por ser de los documentos de archivo, el registro en forma natural de las actuaciones administrativas de una institución y de las funciones encomendadas por norma a cada unidad administrativa. En este documento se establecen cuáles son las series específicas que le corresponden integrar a cada oficina, grupo, dependencias, etc., así como la aplicación del principio de procedencia. Manual de procedimientos con la formulación de las series y o subseries específicas por cada unidad administrativa. Es indispensable establecer cuáles son los tipos documentales que le corresponde integrar a cada expediente, así como su trámite, el cual se refleja en el respectivo procedimiento que evidencia el paso a paso administrativo y la aplicación del principio del orden original en los archivos. Inventario en estado natural. Al levantar los inventarios en estado natural se debe observar en qué forma están archivados y conservados los documentos, así como reflejar algunos de los tipos documentales de las series específicas y en gran medida evidenciar la documentación que forma parte esencial de las series generales. Entrevista con los productores. Este aspecto es fundamental para la elaboración de los cuadros de clasificación documental, ya que al contar con un primer borrador del cuadro, el cual se construye a partir de unas funciones, procedimientos e inventarios de documentos en estado natural, se tiene una mayor aproximación al instrumento definitivo. Tablas de retención documental. Una tabla de retención documental es el listado de series y sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Los principios básicos para la elaboración de las tablas. Debe basarse en la estructura orgánico-funcional de la entidad productora con el fin de identificar las series y subseries documentales cualquiera que sea el soporte de la información. Los periodos de retención y disposición final de los documentos serán fijados en la tabla de retención. Estos pueden ser establecidos por la ley, un reglamento o propuestos por los gestores de la documentación ante las instancias correspondientes. En todo caso, el tiempo de retención previsto para los documentos de archivo de oficina y de archivo central debe estar acorde con las necesidades administrativas y las disposiciones legales. Una vez elaboradas las tablas de retención documental, avaladas por el comité de archivo de cada entidad y aprobadas por la instancia correspondiente, deberán difundirse en todas las dependencias de la institución con una guía explicativa a fin de solicitar su comprensión, aplicación y actualización. La aplicación de las tablas de retención documental trae unos beneficios a la organización, como son el facilitamiento en el manejo de la información, la contribución que realizan a la racionalización de la producción documental. Estas tablas permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención que están estipulados en ella. Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter de permanencia. Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases del archivo y sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. Además de ello, las salas de retención documental tienen una importancia que se transmite a través de los siguientes puntos. Permiten el manejo integral de los documentos. Facilitan la organización de los documentos a partir del concepto archivo total. Ayudan a controlar la producción y trámite documental. Identifican y reflejan las funciones institucionales. Integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos. Permiten identificar los documentos que sirven
administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de gestión. Serie documental de historias clínicas. De acuerdo a la resolución número 1995 de 1999, emitida por el Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. En él se registran las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención de manera cronológica. Este documento puede ser conocido únicamente por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Sus características básicas son: integralidad. Debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Secuencialidad. Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación del servicio de salud brindados al usuario. Racionalidad científica. Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que interpone la ley. Oportunidad. En el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Serie documental de historias laborales. De acuerdo a la Circular 4, referente a la organización de las historias laborales, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación el 6 de junio de 2003, dentro de los criterios técnicos establecidos por ellos, cada expediente de historia laboral debe contener como mínimo con los siguientes documentos de acuerdo a la forma de vinculación laboral que tenga con la entidad: acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo, oficio de notificación de nombramiento o contrato de trabajo, oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo, documentos de identificación, hoja de vida, formato único de función pública. Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo. Acta de posesión.
pasado judicial o certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, declaración de bienes y rentas, certificado de aptitud laboral, es decir, el examen médico de ingreso, afiliaciones a régimen de salud, EPS, pensión, cesantías, caja de compensación, etc. Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario, vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros. Evaluación del desempeño. Y acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad donde consten las razones del mismo, ya sea suspensión del cargo, insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad, etc. El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo por los documentos anteriormente nombrados no obsta para que las entidades, de acuerdo con su naturaleza jurídica, con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus propios requerimientos documentales complementándola. Por otra parte, las entidades deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano. El Archivo General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones de asesoría técnica, inspección y vigilancia otorgadas por la ley, continuará realizando visitas a las entidades para verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al manejo archivístico. Historia clínica ocupacional. De acuerdo a la Resolución 2346 del 11 de julio de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, emitida por el Ministerio de la Protección Social, en su artículo 14, la historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral, así como los resultados de mediciones ambientales y eventos de origen profesional. Parágrafo. La historia clínica ocupacional forma parte de la historia clínica general, por lo que les son aplicables las disposiciones que a esta la regulen. Artículo 15. Contenido mínimo de la historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional deberá contener los documentos resultantes de cada una de las evaluaciones médicas realizadas al trabajador durante su vida laboral y deberá estar disponible cada vez que se vaya a practicar una evaluación. También forman parte de la historia clínica ocupacional las evaluaciones o pruebas complementarias, así como las recomendaciones pertinentes. Parágrafo primero. Los antecedentes registrados en la historia clínica ocupacional deben corresponder a la vida laboral del trabajador. Una vez registrados, podrán omitirse en posteriores registros de evaluaciones, pero tales antecedentes deben ser tenidos en cuenta en cada una de ellas. Y parágrafo segundo, la historia clínica ocupacional deberá mantenerse actualizada y se debe revisar comparativamente cada vez que se realice una evaluación médica periódica. Legislación vigente. Dentro de la legislación actualmente vigente encontramos el Decreto 4124 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones relativas a los archivos privados. La Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. La Resolución 839 de 2017, por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones. La Circular 12 de 2004, orientaciones para el cumplimiento de la Circular número 004 de 2003, referente a la organización de las historias laborales. La Circular 4 de 2003,
referente a la organización de las historias laborales. El Acuerdo 39 de 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. El Acuerdo 60 de 2001, por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, y el Acuerdo 42 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Y así hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención.